Muy buenos días, amigos y oyentes de Radio Solidaria. De nuevo estoy aquí compartiendo con todos vosotros un pensamiento, una reflexión a modo de devocional. Y para mí es un privilegio, como otras veces, el poder dejarme guiar por la voz de Dios y llegar a ese rinconcito donde de cada uno de vosotros estáis escuchando. Y nada, tenía un pensamiento para ustedes y es que estaba pensando que ha pasado mucho tiempo, muchas veces escuchando mensajes, he comparado tendencias, incluso he podido estudiar y meditar sobre corrientes, ¿no?, que explican e interpretan la palabra de Dios. Y no sé si a ustedes les pasan, pero en ocasiones he sentido como, ¿cómo diría?, una cierta frustración o quizás confusión, no sé cómo decirlo bien, pues que lo que leía en la Biblia parecía como no coincidir con lo que en otros lugares se decía, ¿no? Y a medida que he ido profundizando en la palabra de Dios, y no me refiero al estudio metódico en sí mismo, sino a la oración, al tiempo de dedicación personal, a leer la Biblia, a dejar que el Señor vaya revelando a mi mente, a mi corazón, aquello que en cada momento iba necesitando, ¿no? Y que Él quería de una manera u otra ir mostrándome, ¿no? Me he dado cuenta que hay un punto interesante que se contempla en las Escrituras, que es el temor de Dios. Y es que todos sabemos, ¿no?, que el principio de la sabiduría, como dice bien en Proverbios 1:7, es el temor de Jehová, ¿no? Y podemos entender que el temor de Dios es algo muy importante, ¿no? Porque bien nos lo dice, la Biblia es el principio de la sabiduría y por eso sentía que Dios tiene que decir algo a este respecto, ¿no? Y es que me parece muy importante que entendamos cómo es Dios, porque si para ser sabios debemos temerle, ¿cómo debemos entender cómo es Dios, ¿no? Porque para poder temer debemos conocer, ¿no? Y me parece que en este punto, a lo largo del tiempo, se nos ha ido adaptando una idea de Dios que me parece un poco incompleta. Quizás no se ha prestado bien la atención de cómo Dios se describió a sí mismo. Debemos partir, pienso que todo lo que está escrito en la Biblia está inspirado por Dios mismo. Por lo tanto, cuando Dios se describe a sí mismo, lo hace tal como Él quiere hacerlo y tal como es, sin interpretación que quepa, ¿no? Y en el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. No dice que hay 1.000.000 de cosas que aprender de Dios, pero sí afirma que debemos empezar por el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría y para mi parecer, para entender a Dios debemos empezar a entender de una manera sana y correcta qué es este temor de Dios. Siempre hemos oído de la tendencia, quizá como clásica, ¿no?, de hablar del fuego infernal, del azufre, esas cosas que parecen que no están de moda, porque hacen huir a la gente, ¿no?, de la iglesia o incluso de nosotros mismos, ¿no? Pero no. Mejor hablemos de que temer a Dios es lo mismo que tener cierta reverencia, respeto, ¿no? Es lo que más o menos vamos oyendo siempre, ¿no? Y no digo que no haya que tener respeto a Dios, pero me parece que el temor de Dios, cuando la palabra de Dios habla de ello, se refiere a un temor real. Y si no entendiéramos bien qué es ese temer a Dios, no vamos a poder entender otras áreas de Dios. Por eso quiero centrarme hoy en este tema. Es frecuente leer en la Biblia la palabra temor, refiriéndose a Dios, y en este punto siempre se nos decía: un momento, deténganse ahí y entiendan que temor significa respeto, que no es miedo. Y yo, por lo que puedo ir leyendo en la Biblia, pienso que esto no es cierto del todo. Porque yo leo y puedo ver ejemplos de personas que estuvieron delante de la presencia de Dios y lo que ellos sentían era miedo real, era un temor real, no era un respeto, reverencia. Porque vamos a definir primero qué es el miedo, ¿no? El miedo, si buscamos su significado, dice que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es decir, una sensación muy intensa de pavor, de terror, de que algo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, os quiero contar una anécdota. Hace unos años, a mí me gusta mucho la montaña, ¿no? Y pude sentir una sensación que realmente me causó miedo.
y es la sensación de que te pille una tormenta de nieve con ventisca en la montaña. Yo estaba en la montaña y de repente pues se desencadena una tormenta de nieve con ventisca, y la ventisca es una de las sensaciones más terroríficas que he vivido. Imagínate que de repente la sensación de frío se dispara, la sensación térmica es terrible, la nieve que antes caía plácidamente, de repente empieza a moverse de lado a lado, se cuela por cualquier hueco de la ropa, del cuerpo, los oídos, los ojos, la nariz, empieza a hacer ruido y no se oye nada excepto el viento. Y al golpear de la nieve que esos copos empiezan a incluso a hacer daño. De repente todo se queda blanco, nada se ve, casi no puedes abrir los ojos y además el viento te empuja, no puedes pisar firme porque estás en la montaña, ¿no? Pisando en nieve, un terreno irregular, y hasta no sabes si estás en el camino correcto, la cabeza empieza a doler por el frío, hasta no sabía si estaba a punto de congelar o no, o sea, se congela la nieve que entra en la nariz, respiras mal, ese nieve que entra en la nariz se descongela por el calor del cuerpo, ¿no? Y se convierte en agua, te cae la garganta, te ahoga y empiezas a tener náuseas. Lo único que haces es pararte y dejarte llevar a la espera que pase. Y cuando parece que no acaba, llega la calma otra vez. Pero eso es una tormenta de nieve con ventisca. Es terrible. Realmente se pasa miedo. Porque lo que lo que de repente desaparece todo. No puedes controlar nada. Y temes por tu vida. Ese sentimiento de intenso temor es el que yo percibo en la Biblia cuando Dios se acercó a esas personas. No me imagino a Juan cuando el Señor se le apareció con toda su gloria, como dice en Apocalipsis 1:17, que dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es tener miedo, ¿no nos parece? O sea, no me imagino que Juan en ese momento dijera, bueno, ahora debo llenarme de reverencia y mostrar respeto. Yo no lo veo así. Yo entiendo que tuvo miedo. De hecho, Isaías incluso, cuando vio a Dios, dijo, estoy muerto, él va a matar. O sea, pensó, él va a matarme. En Isaías 6:2-5 dice, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas y se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿No puedes percibir que había un temor real, instantáneo en ese momento? Es lo que vio en las Escrituras. No vio la idea de un Dios que podamos controlar, como la ventisca de la nieve. La gente habla de Dios como si pudiéramos acercarnos a Dios y cuestionarlo. Es como si pensaran que Dios, a sus peticiones, Dios le vaya a decir, vaya, no lo había pensado antes, quizás tengas razón, ¿no? Moisés no miró a Dios, ni Isaías, ni Juan, los ángeles se cubrían con sus alas. ¿Por qué yo voy a responder de una manera diferente? ¿Es que no voy a sentir el mismo temor? Lo que quiero decir es que da igual quién seas. En el momento que vayas a ver a Dios vas a tener miedo. Como Dios habla de sí mismo. En Isaías 44:6-7 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Quizás no parece una forma políticamente correcta en la actualidad hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero es Dios. Él habla como quiere, porque es Dios. No se va a preocupar de si te gusta o no te gusta, o de una manera más suave para que no le tengas miedo, no. Dios se muestra como es. De hecho, en Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. A veces queremos un Dios al que explicarle cosas, al que discutirle, pero la verdad es que esta es la manera que Dios habla de sí mismo. A veces puede molestar que Dios hable con tanto poder, que sea tan osado de hablar de sí mismo, así, ¿no? Y que nos diga que le temamos. Pero lo más interesante de todo es lo que viene a continuación. Dice en el siguiente versículo, al que nos muestra el miedo de esos hombres que vieron a Dios, nos dice, no temas. Apocalipsis 1:17. Dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Pero dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, tal. Le dice que tiene la llave del infierno y la muerte, y le dice que no tema, ¿verdad? Isaías 44:8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice huir desde la antigüedad y yo te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Parece algo confuso, ¿no?
Dios nos dice quién es y después nos dice que no temamos. ¿Por qué diría eso? Yo me pregunto, ¿no? Es común en las escrituras que Dios, una vez que hace tener miedo a alguien, hace algo para que no teman. Les dice que no teman. A los discípulos en la barca, ¿lo recordáis? Cuando se les acerca Jesús caminando sobre las aguas, cuando ya están, que piensan que es un fantasma y van a saltar de la barca, Jesús les dice, no temáis, soy yo. Esto es importante. Dios nos dice, soy un Dios asombroso al que debes temer, pero una vez has llegado a ese punto, entonces ya no deben temerme. La Biblia afirma, de hecho, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es lo que quiere Dios. Dios quiere, debes que llegues a ese punto donde te debes de dar cuenta que no se trata de ti, que se trata de un ser mayor que tú, que comprendas que se trata de alguien que es más poderoso y en lugar de desafiarlo, debes encontrar seguridad en él. Dios usa esos términos en las Escrituras. Dios nos llama a sus hijos. Pensad esto un momento. Si alguien tratara de hacer daño a alguno de sus hijos, no importa si eres muy fuerte o grande, seguro que harás todo lo posible para defenderlo, ¿verdad? Y el Dios del universo nos llama hijos, no sus hijos. Somos pequeños, pero somos sus hijos. Nos llama como la novia que somos de él. La iglesia es su novia, su esposa. Y de ahí debe proceder nuestra seguridad. Pero jamás llegará esa seguridad si no estamos dispuestos a alcanzar ese punto de temor a Dios. Quizás si pudiéramos ver a Dios con estos ojos, podríamos pensar que sería más fácil. Porque de ese modo no querríamos desobedecer sus órdenes. ¿Pero sabes por qué? Porque en el momento de ver a Dios nos pasaría como a Job. Nos daríamos cuenta que no hay nada que temer con nuestro Dios. En Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El temor de Dios lleva la vida, y que quien teme a Dios reposa en su vida. Durante mucho tiempo se pensaba que el temor a Dios era algo malo, y ahora podemos ver que en realidad nos conduce a la vida. Sin el temor a Dios no se puede comprender porque debemos seguir a Jesús, que él mismo dijo que era la vida. Sin el temor de Dios no podríamos comprender el poder que tenemos en nosotros a través del Espíritu Santo. Quizás después de esta reflexión, cada vez que leamos o oigamos hablar del temor de Dios, nuestra percepción será diferente. Y entonces sí poder sentir la paz que nos da el temer a Dios. Dios quiere que le temas, porque eso te llevará a una vida que jamás habías tenido, una vida mejor, a una vida segura. Es la vida para la que fuimos creados. Que Dios te bendiga.